Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a continuar ya, en realidad vamos a terminar con la vida de Abraham, sí, el patriarca que estuvimos viendo la clase pasada, su historia, su vida, su importancia en el Nuevo Testamento, la parte fundamental que ocupa para el Antiguo Pacto, para el Antiguo Testamento. Y bueno, nos tenemos que despedir en esta noche porque tenemos que continuar. Pues se podría hablar un poco más acerca de Abraham, pero creo que es suficiente hasta aquí lo que vimos. Resta decir que volvió a tomar otra mujer después ya de... Vimos cómo murió Sara y donde fue enterrada, en Macpela, pero tomó otra mujer llamada Setura, con la que tuvo 6 hijos más. 6 hijos más. ¿Vieron? Cuando contra todos los pronósticos decíamos que Abraham era de edad avanzada y Sara o Saraí estéril, ahora parece que a partir de engendrar a Isaac recobró un poder reproductivo extra, ¿no? No sé, la Biblia no lo dice, no lo podemos afirmar, pero con Setura tuvo 6 hijos más. Dice Romanos 4:19 que el hecho de que su cuerpo ya estaba como muerto, Pablo dice, no impidió que pudiera tener 6 hijos más, ¿no? Con Setura. Lo que sí es importante es saber lo que el último acto de Abraham, lo último que hizo fue entregarle a su hijo, al hijo de la promesa. Cuando hablamos de su hijo tenemos que hablar de Isaac, aunque su otro hijo fue Ismael, pero el heredero, el hijo prometido de parte de Dios es Isaac. Entonces solamente a Isaac le dio toda la heredad. ¿Sí? Entregó cuanto tenía a Isaac, haciéndolo entonces heredero de las promesas. Y entonces a la edad de 175 años fue unido a su pueblo. Esa palabra es interesante, fue unido a su pueblo. Se dice esta frase, esta terminología, porque ahí, en ese lugar, acuérdense que fueron enterrados otros patriarcas. Rebeca y otros patriarcas. Y esto es muy importante, porque lo dije el otro día, lo único que heredó a Abraham, en realidad, después de las trascendentales promesas que Dios le dio, ¿se acuerdan cuando en el capítulo 12 Dios lo llama? Lo único que heredó físicamente, materialmente, fue una tumba, una parcela, digamos, en Macpela, en términos materiales, ¿no? Después, en términos espirituales, es otra cuestión, es otra cosa. Vamos a ver ahora la continuidad de esas promesas hechas, digo bien, por Dios a su descendencia. Porque de hecho la promesa era que iba a bendecir a su descendencia. Y todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por él. Bueno, 175 años en Macpela, y fue la única herencia material. Setura es interesante, no hay registro de dónde proviene, pero algunos la identifican con la descendencia de Sem. Y estos hijos de Abraham con Setura llegaron a ser también descendencia árabe, como Ismael, y se radicaron en el norte y en el noroeste de Arabia. Hago un paréntesis acá. ¿Ustedes hicieron encuesta de calidad conmigo ya cuando terminaron la materia? Esto es administrativo, no tiene que ver con ahora propiamente la materia. ¿Hicieron encuesta de calidad? Bueno, saben que todas las materias, todos los docentes, antes de terminar la materia le damos nosotros a ustedes una encuesta de calidad, donde tienen que poner ahí 3 ítems, básicamente. Acerca de la materia, la modalidad, la plataforma Zoom, por supuesto, y calificar al profesor o a la materia. Y es totalmente anónimo, así que se pueden descargar ahí con los docentes. Si les gustó, ahí es anónimo, así que sin filtro, sin filtro. Pero bueno, por favor, recuérdenmelo en la última clase si me olvido, porque yo ya estoy en edad de olvidarme algunas cosas, entonces no está mal que me lo recuerden, no me ofendo para nada.
Bueno, continuamos entonces con lo que tiene que ver ahora la cronología de esta historia, porque ahora los protagonistas son Isaac y Jacob. Capítulo 25, del 36 al 43, comienza ahora como protagonista de la historia Isaac, la descendencia, que pasó la mayor parte de su vida en el sur de Palestina. ¿Vieron? Abraham era de tomar su tienda y una especie de peregrino, ¿no es cierto? Donde él iba, recuerden, esto era típico de Abraham, armaba la tienda, erigía altar. Isaac en ese sentido era totalmente diferente, era más sosegado, más meditabundo, conciliador, un hombre más tranquilo, con otro carácter. Pero de la misma manera que su padre abrazó la fe en Dios y fue obediente. Y aunque cometió casi los mismos errores que su padre, sin embargo buscaba a Dios. Y cumplió los propósitos de Dios para su vida, guardando las promesas y transmitiéndolas además a Jacob, que fue el eslabón también para cumplir el pacto hecho con Abraham. Vamos a hablar un poquito acerca del nacimiento de Jacob y Esaú. Vimos cómo este matrimonio entre Isaac y Rebeca se había formado prácticamente en el cielo, ¿no? Se planificó en el cielo, Abraham envió a su siervo para buscar esposa y fue una planificación espiritual, muy bien, guiada por Dios, si vamos al caso, ¿sí? Para decir concretamente que fue la mujer ideal para el hombre que necesitaba ese tipo de mujer. Pero bueno, resulta que Rebeca, como Sara, resultó ser estéril y pasaron unos 20 años entre el casamiento con Isaac y el nacimiento de Isaac y Esaú. 20 años, miren, ¿vieron? Abraham y Sara, ¿cuánto tiempo tuvieron que esperar para el hijo de la promesa? ¿Cuánto tiempo? ¿Se acuerdan? 25 años. Y ahora ellos tienen que esperar 20 años entre que se casaron y nacieran Esaú y Jacob. Le va a ser dada a Rebeca la profecía de que los dos hijos que estaban en su vientre iban a ser fundadores de naciones antagónicas. Y la nación que descendería del mayor iba a servir al más joven. Eso ya estaba, Rebeca ya sabía acerca de eso. O sea que Dios cambia de alguna manera las costumbres de la época, y que porque siempre la preeminencia era para el mayor, y ahora cambia. El mayor va a servir al menor. Esaú y Jacob son los hermanos mellizos. En algunas versiones dice gemelos, pero en realidad son mellizos, que van a nacer juntos. ¿Y de qué manera? ¿De qué forma? Bueno, Jacob va a nacer tomado del calcañar de su hermano. Por eso Jacob significa eso, el que toma por el calcañar o el tobillo. Y Esaú significa velloso. El mismo patriarca fue llamado Edom, rojizo o rojizo. Edom, ustedes vieron que la descendencia de Esaú no son los esaúitas, sino que son los edomitas. Es decir, que la descendencia toma el nombre de Edom, no de Esaú, ¿sí? Y hay diferentes características en los hermanos. Son hermanos, pero son mellizos, pero obviamente tienen características diferentes, caracteres diferentes. Y lo dice la Escritura, lo menciona. Y crecieron los niños, y Esaú fue hombre de campo, diestro en la casa, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Es decir, que a uno le gustaba la acción, ¿no? Hombre de casa.
Y el otro no, totalmente un hombre pacífico, sosegado, tranquilo, le gustaba tal vez tejer con la madre o mirar novelas, no lo sabemos, no lo dice la escritura, pero totalmente diferente, ¿no? Vieron que hay chicos que son, hay pibes que no les gusta el fútbol, y uno dice, ¿cómo no le va a gustar? Pero no, no le gusta, ¿qué va a hacer? Es así, tranquilo, no es raro, es así, es hogareño, es tranquilo. Pero comienza en la familia algo que no es bueno, y que no es bueno en ninguna familia. Y esto trae como una enseñanza a todas las familias cristianas, porque dice que hay una marcada diferencia entre lo que prefería el papá, y lo que prefería la mamá. Porque dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, o sea, no solo porque era el primogénito, sino es que era diferente. Además era velludo y estaba orgulloso de él por sus rasgos, por su característica, hombre de acción. Eso le gustaba a Isaac. Y dice la escritura que a Rebeca amaba a Jacob, al doméstico, al tranquilo, al sosegado, al reflexivo. Si hay algo que caracteriza, digo bien, a estos dos hermanos, y miren, lo van a entender ahora con la sucesión de los hechos, con lo que va a ocurrir. Jacob es reflexivo. Esaú es impulsivo. Y aprendan por favor este principio y anótenlo, si quieren subrayenlo. El impulsivo siempre pierde, pero el reflexivo siempre gana. En todos los órdenes, ¿eh? Esto es un principio. Y esto es así. La persona, la que actúa por emociones, la persona almática, la que no puede controlar sus emociones. De hecho, dice el sabio proverbista, dice que aquel que aprende a domar su espíritu puede gobernar absolutamente cualquier cosa, ¿no es cierto? Porque muchas veces lo más difícil es domar o saber gestionar nuestras emociones. Acá vamos a ver a una persona que no sabe gestionar sus emociones. Y es Esaú. Pero antes de eso, vamos al capítulo 26, donde hay un episodio que es muy interesante. Y que es el conflicto sobre los pozos. Capítulo 26 dice que Isaac se traslada a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, ¿se acuerdan de ese término aparecer? Esa acción de aparecer de parte de Dios. ¿Se acuerdan? Dios se le apareció a Abraham y ahora se le aparece a Isaac. Y le dice Dios a Isaac, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham tu padre. Entonces Isaac se quedó en Gerar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entre Abraham, que descendió a Egipto, ¿se acuerdan? Porque hubo crisis en la tierra, hubo hambre en la tierra, e Isaac, que hace la voluntad de Dios, se queda. Dios le dice que se quede y se queda. Entonces Isaac se queda, se muda al valle de Gerar entonces, y allí arma sus carpas y se establece. Y dice que reabre los pozos de su padre Abraham, que Abraham había acabado. ¿Ustedes recuerdan que yo mencioné que donde Abraham iba, edificaba qué cosa? ¿Qué es lo que edificaba? Un altar. Un altar, ¿no? Un altar. ¿Qué simboliza el altar? ¿Qué significaba el altar? Bueno, ofrecer sacrificio en el antiguo pacto, pero hoy para nosotros, ¿qué significa? ¿Qué simboliza? Es la invocación. Es el momento, el lugar donde nosotros invocamos al Señor. Somos y reconocemos su presencia, donde estemos, en el trabajo, en la oficina, en el colegio, en la facultad, en nuestra casa. Nosotros deberíamos imitar a Abraham en este sentido.
Ser conscientes de donde nosotros nos trasladamos, donde nosotros vamos, establecemos el reino. Pero no porque seamos especiales, es porque hoy el reino vive dentro de nosotros. Cristo vive dentro de nosotros. Y nosotros, donde estamos, podemos edificar altares, invocar al Señor y decir, en este lugar, donde hay tanto lío, donde hay tantos problemas, donde hay tanto conflicto, yo elevo una oración, invoco el nombre del Señor sobre este lugar y tu reino desciende a este lugar. Bueno, y el principio tiene que ver con esto, porque donde Abraham edificó altar, invocó al nombre del Señor, ofreció sacrificio, ¿saben qué ocurría? Había pozos, había agua. Porque dice que también reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado. Es decir, que la invocación, el edificar un altar espiritualmente hablando, ya no de piedras, no material, sino espiritualmente hablando, hace posible que las futuras generaciones puedan gozar de pozos, de agua. Ese principio me pareció maravilloso. Y donde iba Abraham, edificado el altar, había pozos, había agua, y la generación de él, Isaac, ahora reabre esos pozos. ¿Por qué? Porque los enemigos los habían tapado con piedras. Entonces dice que los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca, pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Es decir, siempre había conflictos, siempre hubo, históricamente, siempre hubo conflictos con el agua, porque el agua es un recurso no renovable, ¿no es cierto? Y es un recurso escaso en muchos países, en muchas partes. ¿Se acuerdan en aquella época cuando decían que venían a Argentina por el agua? ¿Se acuerdan? En una época que se decía, ahora vinieron por los minerales, vinieron por el petróleo, ahora vienen por el agua. Bueno, nosotros tenemos el acuífero guaraní ahí en Corrientes. ¿Tenemos gente de Corrientes acá? Sí, ¿no? ¿O no? Bueno, del litoral. Y tenemos una de las reservas más grandes de la República Argentina, del mundo, quiero decir. Del mundo. El acuífero guaraní. Bueno, siempre, históricamente, el agua fue un recurso preciado, muy preciado para toda la humanidad. Entonces, vamos a ver. Lo que hacía Isaac era reabrir los pozos que Abraham había hecho. Entonces llamó un pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo los filisteos se lo tapaban. Y llamó al segundo pozo Sidna, que significa hostilidad. Versículo 22. Isaac abandonó ese pozo y siguió adelante y cavó otro pozo, el tercero. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto. Porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. De ahí se va a Berseba. Bueno, otra vez el Señor se manifiesta y le dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo y te bendeciré, multiplicaré a tu descendiente y se convertirán en una gran nación. Rectificando una vez más, confirmando las promesas que le había hecho a Abraham. ¿Se acuerdan, no? Del capítulo 12. Y después construye un altar y adora al Señor, haciendo lo mismo que hacía su padre. Establece un campamento en ese lugar y los siervos cavan otro pozo, el cuarto pozo. 4 pozos. ¿Saben cuántos altares edificó Abraham? ¿A qué no saben? Adivinen. No adivinen porque es pecado, como digo siempre. 4 altares. 4 altares, 4 pozos. Fundamental. Muy importante. Elevar altares para que las futuras generaciones puedan beber del pozo de la bendición que nosotros de alguna manera
elevamos al Señor. Amén. Bueno, ¿se acuerdan de qué manera fue sustentada Agar y su hijo? De manera milagrosa, ¿no? ¿Qué descubrieron? Un pozo. Y si se ponen a pensar en el pozo, en las historias bíblicas, alrededor del pozo pasan cosas muy interesantes. Muy interesantes. ¿Qué ocurrió en el Nuevo Testamento alrededor de un pozo? ¿Se acuerdan? ¿Con quién se entrevistó el Señor Jesús? En el pozo. Samaritano. Claro, por eso ella dice, este pozo lo cavó Jacob, nuestro padre, y ¿de dónde? ¿De dónde si no vamos a sacar agua si no es de acá? Y dice la escritura que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Para qué? Para entrevistarse con la samaritana en el pozo. ¿Casualidad? No. Todo fue diseñado en el cielo para que eso ocurriera, para que el pozo fuera testigo de esa entrevista maravillosa que tuvo Jesús con la samaritana, alrededor de un pozo. Bueno, vamos con la suplantación de la primogenitura. ¿Qué era un primogénito? ¿Por qué era tan importante un primogénito? El primogénito era el primer hijo que nacía, el primer hijo varón, no mujer, varón, ¿no? Y tenía una preeminencia, era muy importante el primogénito en la familia. Bueno, la historia está en el capítulo 27, resulta que Esaú viene del campo con hambre, ¿no? Viene de cazar, como de costumbre viene con hambre, y o no cazó nada, o lo que cazó estaba crudo, pero que su hermano estaba preparando un guiso de lentejas, porque recuerden que él era una especie de chef también, él era hogareño. A él no le gustaban las cosas de, no, la casa no, lo hogareño, ¿no? Porque el tipo era reflexivo. Entonces, se encuentra con una trampa Esaú. Una trampa que tiene que ver con lo fisiológico, ¿no? Tenía hambre, tenía apetito. Claro, uno cuando tiene hambre, ¿vieron cómo es? Uno huele ese olorcito a guiso de lenteja y a quién no se le... La baba no se le produce, ¿no? Las papilas gustativas produce agua en la boca, ¿no? ¿Sí o no? Y el guiso de lenteja lo tentó y aquí viene la trampa. Porque le dice, ¿qué le dice Jacob? Véndeme este día tu primogenitura. ¿Y qué dice Esaú? ¿Qué dice? Yo me voy a morir. ¿Para qué me servirá la primogenitura si la vida es tan corta, ¿no? Y un día de vida es vida. Bueno, hay que vivir la vida. Entonces Jacob le dice, como él era astuto, era reflexivo, le dice, júrame en este día. Y le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Y comió y bebió y se fue. Y así menospreció Esaú su primogenitura. Entonces, ¿qué era la primogenitura? ¿En qué consistía la primogenitura? Bueno, era sumamente importante. Era el líder de la familia a partir del fallecimiento de su padre. Era el que tomaba las riendas del hogar a partir de que ya el padre no estaba más con la familia. Es decir, que en la ausencia del padre es el que toma las decisiones. Y se le delega la responsabilidad que tenía el padre. Número 2, la administración en lo económico. Número 3, en lo social, es el que toma las decisiones, la iniciativa. Si hay guerra o si hay que votar por la familia. Y en lo espiritual cumplía el rol de sacerdote del hogar. Si no está el padre, ahora el que toma ese rol es el primogénito. Entonces cuando se convocaba a los principales de cada casa, cuando la Biblia menciona eso, están mencionando a los primogénitos. ¿Vieron? Cuando se menciona a los principales de cada casa, son ellos, los primogénitos. Y se llamaba principalmente para ofrecer holocaustos
y ese principal era el primogénito. En este caso, para honrar la primogenitura, uno de los requisitos era no casarse con mujeres paganas. ¿Por qué? Porque sobre esas mujeres paganas, ¿qué ocurría? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Porque eran malditas las cananeas. Para que no se contaminen con lo que ellos hacían. Claro, porque ¿quién quiere una mujer maldita para su hijo? Lamentablemente, sobre esas hijas recaía la maldición de Canaán, no de Cam. ¿Se acuerdan? La maldición de Noé sobre las descendencias de Cam. Bueno, sobre esas descendencias eran mujeres chicas, lamentablemente, malditas. Entonces, Esaú, lo que hizo, el impulsivo, menospreció todas esas cosas. ¿Cuándo se oficializaba la primogenitura? ¿Saben cuándo se oficializaba? Cuando el padre hacía algo llamado la bendición. Es decir, cuando daba la bendición sobre el primogénito. Normalmente era cuando su padre ya estaba a punto de morir. Entonces, es lo que dice acá la escritura. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, hijo mío, el consentido, ¿no? Al que él amaba. Ya soy viejo, le dice, y no sé el día de mi muerte. Toma tus armas y sale al campo y tráeme casa y hazme un guisado como a mí me gusta y comeré para que te bendiga antes que muera. Él se llevó, es que llegó el momento de legalizar la primogenitura, digo yo, no lo dice la escritura. Bueno, ¿qué debería haber dicho Esaú en ese momento? ¿Qué debería haber dicho si era honesto? El impulsivo, ¿qué debería haber dicho? Que ni loco le daba. Claro, le hubiera dicho, mira, papá o viejo, no sé, mira, lamentablemente esto no va a poder ocurrir porque yo ya la vendí. Ya la vendí. O sea, no me corresponde. Pero no lo hizo, ¿no es cierto? Ahora, cuando Isaac habla con Esaú, parece que Rebeca pasaba por ahí, ¿no es cierto? Y como que escuchó, ¿no? Como así como que no quiere la cosa, ella pasaba por ahí, ¿no? Como sin querer, queriendo, justo escuchó toda esa conversación, ¿no? No es que estaba escuchando, tratando de... No, seguramente pasaba por ahí de paso, así como no quiere la cosa, escucha. Accidentalmente, ¿no? ¿Qué culpa tendría ella, no? Si estaba ahí accidentalmente. Entonces planifica Rebeca algo que es como una trama de película, un drama, un engaño. Y prepara un cabrito, como bien conocen ustedes la historia. ¿Y qué hace el acto seguido? Lo viste a Jacob, a Jacob, digo bien, lo viste con la ropa del hermano. Vamos a ver después que la ropa del primogénito siempre es diferente al del resto de los hermanos. ¿Vieron? Bueno, lo vamos a ver ahora, pero ¿se acuerdan de José? José tenía ropas diferentes al resto de los hermanos. Pero no era primogénito. El primogénito era Rubén, pero tampoco era Rubén, después fue Judá, después lo vamos a ver, pero él no tendría que haberse vestido así. Bueno, lo viste con la ropa de Saúl y le pone pieles donde supuestamente el padre iba a palpar para la bendición, ¿no es cierto? Bueno, y aunque tuvo miedo Jacob, porque ¿qué pasaba si el papá lo descubría? ¿Qué pasaba si papá lo descubría? Que no era él. Porque él era lampiño, nada que ver. La voz seguramente era diferente. De hecho, era diferente porque lo dice Isaac.
Bueno, si el papá lo hubiera descubierto, iba a recaer sobre él una maldición y no una bendición. Y ya se sabía lo que ocurría cuando el padre maldecía a un hijo. ¿Recuerdan la maldición de Canaán otra vez? ¿No? Entonces la madre dice, no, tranquila, está todo bajo control. Perdón, tengo un detalle acá que tengo que verlo que es técnico. Un segundito, ya vengo. A ver, no, no. No, porque te estoy armando espacio. Te estoy sacando espacio. Ahí deberías poder. Hay que volver a grabar. ¿Se cortó esto? ¿Qué pasó? No, acá están los hermanos. Ahí está. Oh, disculpen, disculpen. Tuve que llamar al departamento técnico porque ustedes saben que estas clases se graban para dos provincias que no...
Ellos aprenden con los videos. ¿Están bien? ¿Me pueden escuchar bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, pero no está la imagen, Rubén. Sí, sí. Escuchamos, pero no te vemos. ¿No me ven? No, Ahora sí. ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Estoy bien peinado? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Escucharon lo que dije recién o no? Acerca del desperfecto técnico, ¿escucharon bien lo que dije? No, Que la Bueno, no, que tuve un desperfecto técnico y eso es sumamente importante que se graben las clases porque hay dos provincias que estudian de las grabaciones. Ellos no tienen buena conectividad, entonces es importante que se grabe porque los mismos videos, la misma materia la usan ellos para estudiar así. Así que les pido disculpas, es que nos estamos quedando a veces con poco espacio para grabar. ¿Seguimos? ¿Sí? Necesito... Perdón, Rubén, tu imagen está congelada. ¿Pero me escuchan? Es importante saber si me escuchan. no lo vemos, lo escuchamos, pero no lo vemos. Sí, sí. Se oye, pero no lo podemos ver. ¿Ahora sí? Esperen un segundito, por favor, esperen un segundo nada más. No, no, no se ve. A ver, ¿me ven o no me ven? Hola. Hermanos, ¿me ven o no me ven? No, hay mal internet. Debe haber mal internet. No, Flo, se escucha, pero no se ve. Está, bueno. Se escucha, pero no se ve. Ok. Ahora voy a tratar de solucionar eso. A ver cómo lo hago. ¿Ahora? ¿Ahora me ven? ¿O no? No, no se ve. No. Anda pésimo el Está internet. oscuro. Ok. No, no. ¿Me oyen bien ustedes a pesar de no verme? Medio distorsionada la voz, pero Ok. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Cierro y vuelvo a abrir. A ver si eso ayuda. Cierro y vuelvo a abrir. Es la conexión de internet. ¿Te fijas si es Carla o es otro? Porque si es Carla es la pésima. Sí, tenés muy poca conexión acá. Es Fivertel. No, pero tiene que decir Fivertel 5.8. ¿Sí? Pero voy a entrar y volver a salir.